Adelante. Me confirmáis que ya se ve en grande, ¿verdad? Se ve perfecto, así es. Perfecto, pues comenzamos. Bueno, primero de todo, buenos días allí, que allí ahora está amaneciendo, aquí ya es mediodía desde España. Y bueno, primero de todo, contaros el propósito de la presentación, ¿no? Como imagino que los que os habéis conectado un poquito antes habréis podido adivinar, pues la presentación, como no puede ser de otra manera, se trata del lanzamiento de un nuevo producto en Uruguay, que es la Lacrifresh Moisture, en multidosis, pero además sin conservantes, ¿de acuerdo? Antes de continuar, me presento, aunque con algunos sí que he tenido oportunidad de, ya me ha visto en alguna que otra sesión, pero bueno, la verdad que llevo relativamente poco tiempo en Avizor. Para que conozcáis un poquito más mi background, soy Jesús, soy el responsable de marketing de salud ocular en Avizor y bueno, soy farmacéutico. Tengo tanto experiencia como en oficina de farmacia como en oficina de farmacia junto con óptica. Y bueno, pues desde hace unos años para acá decidí dar el salto a la industria farmacéutica, siempre trabajando en compañías con foco en oftalmología, ¿de acuerdo? Y justo pues en septiembre fue cuando me incorporé en Avizor. Esto no fue casualidad, sino que debido a que esta categoría, salud ocular, ojo seco e irritación, principalmente ojo seco, está creciendo tanto, le hacía falta una persona expresamente volcada en este terreno para impulsarlo más todavía. Entonces, bueno, dicho esto, yo siempre que hago una presentación me gusta al final, vale, vamos a hablar en concreto de un producto, pero me gusta contextualizar todo para ponerlo en perspectiva y que después lo que os voy a intentar transmitir os sirva en vuestro día a día. Esta diapositiva que veis en pantalla es creación propia, ¿de acuerdo? Basada en mi experiencia y basada también en la opinión de diferentes clientes, diferentes ópticos, y quiero reflejar un poco cuál es la situación actual del mercado para que lo que vamos a ver después, pues ponerlo, ver cómo encaja de una manera u otra. Opinión personal, pero yo creo que es un hecho, todos estaremos de acuerdo. La figura del óptico, y bueno, yo soy farmacéutico, pero en nuestro caso, el trabajar de cara al público, creo que estamos en una posición privilegiada debido a que somos el primer eslabón en la cadena de salud, ¿no? Muchas veces tenemos la oportunidad incluso de, respetando los terrenos de cada profesional, pero en muchas ocasiones tenemos la oportunidad incluso de poder asomarnos a esos ojos de los clientes y o potencial paciente incluso, antes en muchas ocasiones que el propio oftalmólogo, el propio médico. Y esto hoy día, en una situación de COVID, donde todo está con una carga asistencial tremenda, pues yo creo que podemos ayudar a aliviar esa carga. Entonces tenemos una posición privilegiada y además tenemos la obligación de aportar ese valor extra al usuario. De acuerdo, que el usuario además lo da por hecho, pero no es así. Hay que luchar para aportar ese valor extra al usuario cada día. Pero bueno, en esta posición, digamos, de confort, en esta posición privilegiada, en realidad no nos tenemos que dormir en los laureles porque cada vez tenemos nuevos jugadores, nuevos players en el entorno internacional que nos ponen, digamos, esta labor cada día un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque seamos sensatos, al final los usuarios, las personas, ¿qué es lo que queremos? Queremos todo lo más fácil, rápido y económico posible. Y si es gratis, mejor todavía. Aquí, como imaginaréis, estamos hablando de estos nuevos jugadores que suelen presentarse en el terreno online. Diría, por ejemplo, principalmente Amazon, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero muchas veces las propias páginas web de nuestras propias ópticas. Claro, el usuario cuando acude a la óptica, la primera vez, a por cualquier cosa que necesite, sí vamos a poder ejercer ese valor en nuestra función y aportar ese valor extra. Pero, al mismo tiempo, la segunda vez dice, oye, pues lo puedo conseguir por la página web, ¿para qué me voy a acercar a mi óptica de confianza? Entonces, automáticamente nos estamos quitando valor. Pero bueno, por la parte buena o mala, según se mire, por la parte que nos toca, tenemos como oportunidad salud ocular, en este caso principalmente el ojo seco. Patologías que están muy extendidas, pero al mismo tiempo son muy desconocidas entre la población. Y al mismo tiempo, la capacidad de tener marca propia, empoderarnos más todavía. Por favor, ¿podéis apagar los micrófonos? Porque me estoy escuchando por duplicado. Ha sido justo ahora. No, gracias. Continúo. Bueno, entonces, en todo este entorno es donde entramos Avizor de la mano de Altavista para no solamente facilitaros
un portfolio de productos sólido y muy bueno, sino ir más allá, ¿no? Nos queremos convertir al final en vuestros partners en salud. Como he dicho, no solamente con productos, pero hay muchas formas de aportar valor al usuario. Como por ejemplo, que os hace falta material de marketing, material educativo para transmitir mejor al cliente o potencial paciente la patología que tiene o cómo podéis echarles una mano, que os hace falta cómo, no sé, aprender a lidiar con pacientes complicados. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ahora ya comenzamos. Bueno, estoy seguro que esta diapositiva ya la conocéis, qué es el síndrome del ojo seco, qué es la irritación ocular, pero bueno, una presentación de ojo seco estaría incompleta si no decimos de lo que se trata, ¿no? Entonces, al final, ojo seco, ¿qué es? Es una enfermedad. Estamos hablando del síndrome. Es una enfermedad multifactorial, compleja y crónica, que afecta a la superficie ocular y va a producir tres cosas: molestias, problemas visuales y, en algunos casos, y un poquito menos conocido, lesiones, tanto en córnea como en conjuntiva, ¿de acuerdo? Por tanto, es más que un simple no tener lágrima, aunque en la óptica es verdad que más que un síndrome, lo más habitual que nos podemos encontrar es sequedad ocular ocasional y o moderada, ¿de acuerdo? Lo que me interesa mucho de esta diapositiva es la tercera línea, que al ser un síndrome crónico, la prevalencia cada vez más y más va aumentando. Actualmente, a nivel mundial, el 30% de la población padece ojo seco. Y se espera, fijaos, que solamente 4 años, en 2025, esta prevalencia haya aumentado hasta el 50%. Y aún así, debido a que mucha gente padece ojo seco, pero no sabe que lo tiene, no reporta la sintomatología a su profesional de la salud de confianza, por tanto, esto nos lleva a decir que esas cifras incluso están a la baja. Y por otra parte, como hemos dicho, las dos principales áreas a nivel de salud ocular tenemos ojo seco, lo hemos comentado, y ahora irritación ocular, que aunque es una patología diferente, puede generarse a raíz del ojo seco. ¿Y qué es la irritación ocular? Pues bueno, no es otra cosa que la respuesta que produce el propio ojo al entrar en contacto con un agente irritante. Y al final, ¿qué ocurre? Pues nada, que el ojo se pone rojo, llora, escuece. ¿Y agentes irritantes que tenemos? Pues bueno, multitud de ellos y supernormales que todo el mundo nos podemos encontrar en nuestro día a día. Desde humo, por tabaco, contaminación, químicos ambientales, condiciones ambientales adversas, el agua de las piscinas, sobre todo en verano cuando están muy cloradas, corrientes de aire y especialmente ahora, pues, la multipantalla, ¿no? Y pasar mucho tiempo delante de los ordenadores, smartphone, televisión. Y bueno, yo pienso, aunque probablemente esto también lo conozcáis, que siempre viene bien hacer un pequeño recordatorio, que para entender, digamos, las situaciones hoy día hay que irse al origen de todo, ¿no? Aquí tenéis en pantalla la fisiopatología del ojo seco. A mí, con que os quedéis, que es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, me vale, ¿de acuerdo? Pero a poco que consultéis un poquito de bibliografía, os vais a encontrar este círculo que hay a la derecha. A mí me gusta clasificar el ojo seco como que tiene dos orígenes, aunque realmente tiene varios, ¿vale? Por una parte, está ocasionado por factores de riesgo, que lo llamo yo, como pues todos estos que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Desde ambientes secos, las mascarillas por el tema del COVID ahora mismo, el uso excesivo de lentillas, cirugías, y por otra parte, independientemente de la etiología, insisto, este ojo seco que está más ligado a la genética del individuo, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos tipos, incluso hay un tipo de ojo seco que no se sabe el por qué ocurre. Tenemos inflamatorio, evaporación lagrimal, flujo lagrimal reducido, pero bueno, los más ocasionales son los que tenemos en pantalla. O bien tenemos una lágrima en cantidad suficiente, pero de mala calidad, evaporación lagrimal, y esto va a llevar a que la propia lágrima se evapore y al final tenemos un ojo seco. O por otra parte, tenemos una lágrima de buena calidad, pero el flujo es reducido, entonces no es suficiente para hacer el efecto correspondiente. Puede ocurrir por separado o puede ocurrir de forma mixta. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Si tenemos estas dos o cualquiera de las dos causas, orígenes, ¿qué va a ocurrir? Tenemos una lágrima que se va a volver hiperosmolar. Esto al final no es otra cosa que decir, que es una lágrima hiperconcentrada, ¿de acuerdo? Esto es un ciclo, como ya hemos dicho. Si no lo paramos a tiempo, se van a ir sucediendo las diferentes fases y nos dará lugar a los diferentes tipos de ojo seco. La lágrima se vuelve hiperosmolar, hiperconcentrada. Si esto continúa, aquí nos va a llevar a una inflamación de la superficie ocular.
Si lo dejamos que continúe, esta inflamación va a llevar a una apoptosis de las células mucínicas, que es muerte de las células mucínicas. Al final, estas células lo que hacen es aportar estabilidad a la lágrima. Y si tenemos una lágrima que ya es inestable y aparte tenemos estos factores de riesgo, como el uso de lentillas, ambientes secos que hemos comentado, esta lágrima va a ser todavía más inestable. Si esto continúa, como ya hemos dicho, nos va a dar lugar a los diferentes tipos de ojo seco. Tenemos ojo seco leve, moderado y severo. En las ópticas, principalmente, ¿qué os vais a encontrar? Pues principalmente, aunque podéis ver los dos primeros. Aquí es donde tenemos una oportunidad para sentirnos más empoderados y ir un paso por delante de la patología y de nuestro cliente o potencial paciente. El severo os lo podéis encontrar, pero es verdad que está más reservado al terreno oftalmológico. Entonces, ojo seco leve, aquel llamado ocasional o ambiental, que es de lo que se trata principalmente esta presentación por el producto del que estamos hablando, la Grifresh Moisture al 0,10% de hialurónico. Es un ojo seco, como ya sabemos, ocasional, esporádico, causado por causas ambientales y cualquier persona, vosotros al final del día, yo al final de la presentación, cualquiera, lo podemos sufrir. Luego subimos un nivel, como es lógico, ojo seco moderado, es un nivel intermedio. Va a cursar con sintomatología más importante y además más frecuente. Este suele estar asociado a grupos poblacionales, como por ejemplo, para poner un ejemplo, el que tenéis en pantalla, aquellas personas ligadas a trastornos hormonales, como puede ser los jóvenes en la adolescencia o las mujeres, por ejemplo, en la menopausia. Y finalmente tenemos el ojo seco severo, que es un ojo seco mantenido en el tiempo, incluso constante. Y aquí, en algunos casos, puede llegar a ser incluso invalidante. Perdón. Antes de continuar, os quiero dar algunas nociones, algunos datos a nivel de market trends, ¿no? Tendencias de mercado. Estos datos, algunos son a nivel mundial, como podéis ver aquí a la izquierda, el de la prevalencia, y el resto son a nivel europeo, ¿de acuerdo? Actualmente, en Europa, los principales mercados que tienen más importancia a la hora de vender lágrimas artificiales son los 5 que tenéis en pantalla. En orden tenemos Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. Esto aproximadamente es casi el 90% del mercado europeo, vendiendo en Europa unos 600 millones de colirios, ¿de acuerdo? Y estos números están a la alza. ¿Esto por qué ocurre, no? Pues bueno, porque como ya hemos dicho, la prevalencia actualmente a nivel mundial es el 30%, pero se espera que en 2025 sea un 50%. Y aún así, estos números, como ya he dicho, están a la baja. ¿Por qué especialmente ahora, durante la pandemia, se está empezando a disparar todavía más estas cifras? Pues bueno, aunque hay muchas causas, como ya hemos comentado, actualmente, en el panorama actual, adquiere especial importancia 2 factores. Y es el aumento de dispositivos electrónicos, obviamente durante la pandemia, porque pues, no se podía hacer mucho más, la verdad, y al final pues teletrabajamos y todo desde casa. Y por otra parte, el uso en auge, como es lógico, de las mascarillas, que aunque son una gran aliada contra el COVID, el caso es que está ligado al ojo seco. Esto empezó haciéndose eco una universidad en Canadá y esto ya ha demostrado que personas que nunca habían padecido ojo seco están empezando a referir molestias y personas que ya padecían ojo seco se les está agravando. Y esto, como es lógico, creo que cualquiera lo entenderéis, porque al final tenemos la mascarilla. Creo que estamos todos de acuerdo que es muy complicado mantener la mascarilla en su sitio. Entonces, claro, con el propio movimiento del día a día, la propia respiración, al final el aire caliente de la respiración asciende hacia los ojos y favorece aún más la evaporación de la lágrima. Y nada, y respecto a dispositivos electrónicos, el dato que tengo aquí es de agosto, así que imagino que ahora estará incluso más elevado. Durante la pandemia, en agosto, aumentó el uso de dispositivos electrónicos un 40%, o sea, muchísimo. Vamos a la parte derecha de la pantalla. Como ya sabemos, no hay cura para el ojo seco y además la prevalencia pues, está subestimada debido a que hay un gran desconocimiento por parte de la población de este tipo de patologías y creen que no pasa nada, ya se les pasará. No lo llegan a reportar nunca a su profesional de confianza. Y bueno, el 20% de las personas con ojo seco está estimado que desarrollarán incluso ojo seco severo. O sea, estamos en el mercado adecuado y queda mucho por hacer.
Y bueno, aquí os voy a dar un dato muy interesante y es el por qué adquiere especial importancia la Clifford Moisture al 0,10 en formato multidosis sin conservante, que es por ello que estamos haciendo esta presentación. Y es que de estos 600 millones de colirios que se venden al año en Europa, el 60% es en este formato, multidosis sin conservantes. ¿Esto por qué? Pues especialmente debido a los beneficios para el usuario final. Esto ya lo veremos más adelante. Y claro, los datos que tengo son de Europa, ¿de acuerdo? Así que os voy a poner un poquito en contexto. Si os fijáis, los datos más elevados, aparte de Italia, suelen ser en los países del norte de Europa. ¿Esto por qué? Pues principalmente por dos motivos. Este tipo de productos tiene una caducidad más larga y además hay estudios que dicen que ese tipo de productos a la larga acaba generando menos plástico que las unidosis, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo en este tipo de países hay mucho más concienciación con la salud y como todos sabemos al final los conservantes pues ocasionan irritación en el ojo. Es por ello que la tendencia es hacia un mundo sin conservantes y sin sustancias añadidas. Pero ahora entraremos un poco más adelante en ello. Os he querido poner aquí en pantalla los drivers de crecimiento. Como he dicho al principio, quiero de alguna forma intentar aterrizaros lo máximo posible esta presentación y que desde que os pongáis a trabajar cuando acabemos esta presentación podéis poner en práctica los conocimientos y empezar a anticiparos, adelantaros a la patología y a vuestros propios clientes. Principalmente la presentación es de ojo seco, pero como hemos dicho, las dos principales áreas a nivel de salud ocular, a nivel de lágrima artificial, ¿cuáles son? Irritación a la izquierda y ojo seco a la derecha. Os he puesto aquí en este gráfico un poco los principales factores que nutren estas patologías, ¿de acuerdo? Y a la derecha del todo os he puesto ahí una pequeña frase para cada patología, que es lo que suelen referir los pacientes cuando quieren decir que tienen ojo seco, porque seamos sensatos, nosotros en el ámbito de ciencia de la salud estamos muy acostumbrados a decir, pues no sé, tengo fotofobia, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que a lo mejor el paciente que no sepa de ciencias de la salud, que no sepa de ciencia en general, no te va a decir de fotofobia. Me molesta la luz, se me encandila la vista cuando hay mucha claridad, tengo sensibilidad en el ojo, pero no te va a decir fotofobia. Entonces siempre hay que estar muy atentos para que cuando el paciente llega a la óptica y os verbalice de esta manera una patología u otra, os suene la alarma para decir, oye, me ha dicho esto, voy a intentar indagar, voy a hacerle algunas preguntas más abiertas para obtener información y ver si puede ser un potencial paciente de ojo seco o irritación y si le puedo recomendar algún tipo de lágrima artificial. Y a su vez os he segmentado el tipo de cliente más habitual, que desde mi punto de vista son tres: venta libre o recomendación, que aquí es donde vais a coger todo el valor, debéis dar un paso adelante, empoderaros y adelantaros a esta patología para recomendar la mejor solución a los pacientes. Por otra parte, prescripción. Obviamente esta sección está reservado para las oficinas de farmacia. Pero, bueno, os podéis encontrar personas que a lo mejor en el pasado fueron al oftalmólogo, le recetó un colirio y a lo mejor ese colirio ya está con receta y a lo mejor lo tienen vosotros en vuestras ópticas. Y, bueno, así como en el primer caso, en recomendación o venta libre, vais a poder, digamos, recomendar el producto que queráis a vuestro paciente. En este caso, a lo mejor es una persona que viene con un producto concreto en su cabeza, no le vais a hacer cambiar de opinión. Pero bueno, sí podéis ir un paso más allá, como hemos dicho al principio de la presentación, y a lo mejor darle algún tipo de consejo para mejorar su ojo seco. Y por otra parte, las lentillas, que obviamente no son un tipo de usuario, pero debería ser, es una causa, pero debería ser una venta cruzada obligatoria. Persona que viene por su paquete de lentillas y su solución de mantenimiento, en paralelo, debería llevarse sí o sí una lágrima artificial. En este caso, en Uruguay solo tenemos disponible ahora mismo la Clifford Moisture. La idea es que poco a poco el resto de soluciones, ya que van gustando mucho, pero los procesos de registro son muy largos, poco a poco vayan llegando. Aquí os presento la gama que tenemos en Avizor, ¿de acuerdo? No voy a profundizar, pero simplemente que os suene, ¿de acuerdo? Ya no es como antiguamente, que parecía que valía todo para todo, sino que ahora cada vez la ciencia va avanzando, se va conociendo más de las patologías. Y ahora hay una cosa para cada, digamos, grado de severidad, ¿no? Tenemos un producto que es para irritación, que es la Clifford Aloe, y después para ojo seco, pues acorde a la severidad de cada tipo de ojo seco, ocasional, moderado, severo, como ya hemos visto, pues tenemos un tipo de producto u otro perfectamente adaptado. Pero no voy a entrar, eso espero que pronto se lance, pronto se puedan pasar los registros
contároslos en un futuro. Bueno, esta diapositiva es muy similar a la anterior, ¿de acuerdo? Simplemente aquí hacer hincapié, bueno, es más visual, pero simplemente hacer hincapié que tenemos una serie de factores de riesgo que se van a poder modificar y otros, debido a que están más ligados a la genética, como por ejemplo la prevalencia en mujeres es más elevada que en hombres. A medida que se va avanzando la edad, la prevalencia también se dispara, la posición a gente más joven. Entonces, bueno, la mayor parte de ellos se pueden modular, o sea, vais a poder dar consejos para ayudar a la población, a vuestros clientes, a disminuir la posibilidad de que tengan ojo seco, pero bueno, que sepáis que hay algunos factores que no se van a poder modificar bajo ningún concepto. Y bueno, habiendo visto esta pequeña introducción a nivel de mercado, a nivel de pues, factores generales, que es el ojo seco, que es de irritación ocular, a nivel de factores de riesgo, pues bueno, yo creo que es simplemente destacar que estamos en el mercado adecuado, queda mucho por hacer. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo es susceptible de padecer ojo seco en algún punto de su vida. Y bueno, las áreas donde nos vamos a mover son principalmente dos. Como ya hemos comentado, recomendación, ¿de acuerdo? Vas a tener mucha capacidad de decisión, de recomendar, de explorar, a ver si, oye, mis pacientes, ¿le puedo recomendar esto? ¿Que tienen alguna preocupación? ¿Les pasa algo? Ir un paso más allá de ellos. Y por otra parte, que la estoy explorando yo poco a poco con algunos clientes, el área del cuidado personal, porque estaréis de acuerdo conmigo que en el siglo XXI, no sé si es por las redes sociales o por qué motivo, pues todo el mundo cada vez más quiere tener la mejor versión de uno mismo, ¿de acuerdo? Y al final todos, más o menos, pues oye, nos miramos al espejo por la mañana, nos queremos cuidar, que si vamos al gimnasio, alguna crema, pues oye, ¿por qué cuidamos el resto del cuerpo? Y la vista parece que como los ojos funcionan nos olvidamos de ella, ¿no? Al final, todo es muy importante. ¿Y por qué no cuando una persona va a una reunión importante, a una entrevista de trabajo, a un evento especial, vamos todos perfectos de arriba abajo, pero llegamos con la vista cansada, ¿no? Pues oye, se puede empezar a explorar este área, cuidado personal, para tener unos ojos pues siempre hidratados, ¿no? No esperar a tener una molestia para, oye, me voy a cuidar la vista, no, anticiparnos. Y esto a muchas personas pues, le puede venir bien, ¿no? Para estos momentos especiales, como hemos comentado. Ahí os lo dejo para que le deis una pensada. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a profundizar un poco más y de qué manera os podemos ayudar a Vizor de la mano de Altavista. Voy a comentar ahora la sintomatología del ojo seco, pero no voy a entrar. Esto yo creo que ya nos lo sabemos todos. Lo que quiero hacer aquí hincapié, al igual que he dicho unas diapos más arriba, es la importancia de cambiar el chip, ¿no? Y cambiar el chip de, oye, ¿cómo hablamos en el sector de la industria, cómo hablamos en el sector salud? Y nuestro paciente, que no tiene por qué tener ni idea de salud. Entonces, muy importante, siempre escucha activa y siempre que cuando un cliente, paciente, llega a vuestra óptica y empieza a decir, pues, lo verbaliza, pues como es normal que lo verbalice un paciente, me pica, me escuece, me llora, pues oye, es decir, oye, a lo mejor esto es una de irritación ocular. Y olvidémonos un poco de estos términos que tenemos tan agarrados nosotros como fatiga ocular, fotofobia, intolerancia, no, a lo mejor dice me molesta, ¿no? Entonces, bueno, muy importante esta. Vale. Esto por una parte, pero por otra tenemos pruebas más, digamos, de datos, por así decirlo, que nos van a permitir diagnosticar el ojo seco. Tenemos 5, que bueno, las voy a nombrar porque probablemente vosotros pues, tenéis mucha más experiencia que yo y las conocéis mucho mejor que yo. Tinción corneal, osmolaridad, luego tenemos el test de el break-up time para medir la inestabilidad lagrimal y el test de Schwimmer para medir la calidad y cantidad lagrimal. Y por otra parte, como vamos a ver a continuación, tenemos también los test de OSDI y el Dry Eye Questionnaire 5, que es este segundo, es el que se usa en UK y en Reino Unido, y al final son 2 cuestionarios muy interesantes. Antes de verlos, os dejo en pantalla la presentación si queréis, la podéis pedir, os la pasamos, ningún problema, y además va a estar grabada, ¿de acuerdo? Pero aquí os he querido juntar en una tabla los valores para los que nos movemos con ojo seco ocasional, moderado, severo o severo incapacitante y los diferentes test. Yo creo que es un resumen bastante chulo, bastante interesante y os puede ser de mucha ayuda.
Pero bueno, vamos a ver principalmente los cuestionarios, porque como he dicho, las pruebas probablemente vosotros, que las utilizáis diariamente en vuestras ópticas, pues las controláis ya y bastante mejor que yo, seguro. A mí me gusta destacar mucho la importancia de los cuestionarios porque es una herramienta que es rápido, punto uno. Esto es muy importante ya que todos andamos siempre corriendo en el trabajo, especialmente ahora con el COVID. Vosotros he visto cuando vas por la calle las largas colas de personas en las puertas de las ópticas y muchas veces se carece de tiempo. No solamente nosotros como profesionales tras el mostrador, sino también los propios pacientes. Todo el mundo va corriendo y nadie tiene tiempo de hacer nada. Entonces, primero, es un test rápido, que mientras estáis cobrando, vais a recoger algo al gabinete, alguna cosa, el paciente lo puede hacer. Y segundo, y más importante, muchos pacientes tienen miedo de que se les haga según qué pruebas. Pero en cambio esto es un test. Todo el mundo sabe lo que es un test. Lo puede tocar, lo puede rellenar, ¿no? Y le da seguridad y sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Al final, el test de OSDI son una serie de 12 preguntas que abordan diferentes aspectos del ojo seco. Al final tiene una operación matemática y te va a orientar sobre si ese cliente y potencial paciente puede tener una sequedad ocular leve, moderada o severa. Me consta, ¿vale?, que desde Altavista os van a distribuir a todos los participantes este test en formato digital para que desde cuando queráis, si lo imprimís, podéis empezar a utilizarlo desde el minuto 1, ¿de acuerdo? Después, por otra parte, solamente a modo de curiosidad, me he encontrado gente que dice que no tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está el test de UK, que no son 12 preguntas, sino que son 5, o sea, aún más rápido todavía, y la verdad que el resultado es bastante parejo. Yo he hecho los dos a ciegas y lo hice bien. Y bueno, y que sepáis que se puede personalizar, ¿de acuerdo? No lo hemos hecho nosotros, muy importante. Es un test avalado y simplemente en Avizor lo que hemos hecho, pues oye, lo distribuimos, hemos puesto nuestra marca y ya está, ¿vale? Pero tiene un fundamento científico detrás, no es nuestro. Y bueno, llegados a este punto, vamos a hablar de lo que, oye, en Avizor somos expertos y de la solución al ojo seco. ¿Cuál es el tratamiento actualmente de elección desde las ópticas? Pues como no puede ser de otra manera, las lágrimas artificiales, colirios, gotas, drops en inglés, tienen muchos nombres. Y bueno, que sepáis que tratamientos hay más, es verdad, pero están reservados al ámbito del médico, ¿vale? Del oftalmólogo. Y bueno, que sepáis que no dejan de ser soluciones, ¿de acuerdo? Producto sanitario, cuya función es suplir la lágrima para restaurar ese balance hídrico que se pierde. ¿Composición cuál tiene? Pues bueno, principalmente son agua, junto con una serie de sustancias que no voy a entrar, que ayudan a mantener las propiedades de la propia fórmula. Y luego, pues bueno, con o sin conservantes y la joya de la corona, que es el principio activo o molécula lubricante, que es la que nos va a dar esa potencia de hidratación al ojo. En Avizor, la que nos gustó utilizar es el ácido hialurónico, ya que está demostrado que es la molécula de elección que más hidrata a nivel de oftalmología. Esto por la parte de colirios, pero como os he dicho al principio, y vengo repitiendo durante toda la presentación, tenemos que ir siempre más allá. No tenemos la obligación de aportar un valor añadido extra a nuestros pacientes. Y bueno, pues, como os he dicho al principio, igual que se le puede dar una buena solución, se le puede dar algún tipo de consejo, como por ejemplo, hábitos de vida saludable, que si os fijáis, son consejos que vosotros conocéis, el paciente conoce, pero como cuando eres coach, ¿no? Hay que repetir muchas veces el mensaje hasta que consigues que cale en los pacientes. Por ejemplo, y esto estoy seguro que ya lo recomendáis, higiene del párpado para eliminar residuos como bacterias, grasa o maquillaje. Uso moderado de lentes de contacto, que al final siempre se acaba abusando por las horas del día. Moderar la exposición a las corrientes de aire, bien sea calefacción, aire acondicionado. Hacer pequeños ejercicios para descansar la vista, cada 20 minutos. Esto es muy importante para todos aquellos que estamos siempre trabajando de cara al ordenador y también para aquellas personas que trabajan conduciendo y conducen largas distancias todo el día, mirando fijamente a la carretera y casi sin parpadear, ¿no? Y bueno, es un consejo que nos puede valer a todos porque al final estamos continuamente pegados a la pantalla, siempre. El que más y el que menos trabajamos todos de cara a un ordenador. ¿Y qué? Trabajas el día a día, quieres enviar un WhatsApp, acudes al smartphone, llegas a casa y ¿qué es lo que haces? Pues nada, ¿y qué es lo que haces? Pues a lo mejor para desconectar quieres ponerte Netflix en televisión y al final es una pantalla, otra pantalla, otra pantalla y esto al final aumenta la sequedad. Y bueno, y se puede ir un paso más allá.
sin meternos en el terreno del nutricionista. Y bueno, recomendar siempre una alimentación adecuada para incorporar a la dieta ácidos grasos para mejorar la calidad de la lágrima. Esto se puede hacer o bien con una buena alimentación o existen suplementos alimenticios para mejorar ese ojo seco desde el exterior con la lágrima y desde el interior con el suplemento alimenticio. En Avizor, por ejemplo, pues también tenemos ese tipo de productos. Y bueno, llegó una diapositiva que también la he creado yo. De hecho, la uso en mi día a día en el trabajo porque me ayuda bastante a la hora de analizar los diferentes productos, tanto nuestros como de la competencia, y es los factores que se deben analizar a la hora de elegir un colirio, ¿de acuerdo? Porque van a afectar de una manera u otra, ahora lo veremos, a la hidratación del ojo, a recuperar ese balance hídrico. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Pues para mí es un triángulo, 3 vértices. Tenemos las 2 propiedades de la parte superior, que son osmolaridad o concentración y viscosidad o densidad, que esto va a hacer referencia siempre a lo que es la lágrima artificial, ¿de acuerdo? Lo que viene siendo el conjunto de la solución. Y luego tenemos la molécula lubricante, ¿vale? Que va a ser una parte de esa solución, ¿de acuerdo? Esto es muy importante ya que a veces se pueden mezclar los diferentes conceptos, porque pueden aplicar para ambos. Vamos a la parte izquierda de la pantalla. Osmolaridad o concentración. Esto, como hemos dicho al principio, cuando tenemos un ojo seco pues más severo, moderado, vamos a tener una lágrima hipertónica. Esto al final, bueno, y tenemos la lágrima humana sana o de un ojo seco ocasional, puntual, va a ser generalmente isotónica, ¿vale? Digamos que es como si fuera como la bebida de los deportistas. Tenemos un vaso de agua con una serie de solutos, sales en su interior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si nos vamos a ojos secos pues más moderados, más severos, esta lágrima se va a ir evaporando. Y si no variamos esas sales, indirectamente estamos aumentando la concentración. Va a ser una lágrima hipertónica, hiperconcentrada. Como veis aquí en pantalla, la lágrima que estamos hablando ahora mismo es la Kefes Moisture, que va a ser perfecta para que todo el mundo pueda utilizarla y va a ser perfecta para este ojo seco ocasional, ambiental. Va a ser perfecta para ese tipo de ojo seco, a lo que esta sequedad ocular, a los que todo el mundo estamos expuestos porque los factores que causan este tipo de ojo seco están en el ambiente y nos podemos encontrar tanto vosotros a un lado como yo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a la parte derecha de la pantalla y aquí, mucho más fácil de entender, tenemos la viscosidad o densidad de la lágrima. A mayor viscosidad, mayor permanencia de la lágrima en el ojo y mayor hidratación, pero al mismo tiempo, si tenemos una lágrima muy viscosa, va a generar visión borrosa. Entonces, claro, puede ser muy buena la hidratación, pero ya no va a ser para todo el mundo. En Avizor, como hemos comentado, tenemos 3 productos: ojo seco ambiental, ojo seco moderado y ojo seco severo. En este caso, que es lo que nos atañe, tenemos Actifresh Moisture. Y como veis, es isotónica y tiene una viscosidad muy similar a la lágrima humana. Por tanto, es una lágrima perfecta para el día a día, para cualquier tipo de persona que pueda tener sequedad ocular ambiental, ¿de acuerdo? Y además, como tiene una viscosidad que es muy parecida a la lágrima, nos la podemos echar en cualquier momento, que no nos va a hacer detenernos en nuestro día a día, no nos va a hacer parar la jornada. En cambio, si vamos subiendo los niveles de severidad de ojo seco, al 0,20% o 0,30%, son lágrimas más espesas, especialmente la última. Yo estas las he probado y es verdad que tú te las pones y tienes que esperar ahí un rato hasta que puedes seguir haciendo tu actividad. Depende para qué actividad, pues no va a ser recomendada. Por ejemplo, la última está recomendada, aunque se puede usar de día, para uso nocturno. Y bueno, llegamos a la joya de la corona, que es, como no puede ser de otra manera, la molécula lubricante. Y en Avizor, como ya hemos dicho, ¿qué utilizamos? Ácido hialurónico. Es una molécula muy especial, ya que es natural y se encuentra también de forma natural en el propio organismo y además en el humor vítreo del ojo. ¿Y por qué es una molécula tan especial? Por 2 motivos. Primero, tiene un alto poder de humectación debido a que puede retener mucha agua. Si no recuerdo mal, dicen que hasta el 50% de su peso. Y esto es muy importante, ya que es verdad que ácido hialurónico, pues esta molécula está muy extendida, lo tienen muchos competidores, pero el secreto es que esta hidratación va a depender del peso molecular que tenga la molécula. En otras palabras, a mayor calidad, mayor peso molecular. A mayor peso molecular, mayor capacidad de captar agua va a tener. Entonces, no todos son iguales. Siempre se debe coger un ácido hialurónico de alto peso molecular. Aquí no lo puedo decir porque son valores confidenciales, ¿de acuerdo?
pero en Avizor obviamente el que utilizamos es de muy alto peso molecular. Y esto precisamente se percibe cuando vas jugando con la hidratación, con la concentración de la molécula y con el peso molecular del mismo, consiguiendo fórmulas para un tipo de ojo seco o para otro. Y por otra parte también es una molécula que al ser bioadhesiva y mucomimética crea una capa sobre la córnea que lo que va a poder hacer es evitar ligeramente la evaporación de la lágrima. Entonces, simplemente, por volver a repetirlo, ¿vale? Que quede el mensaje, el ácido hialurónico es, si me permitís, el rey de la hidratación, ahora que está tan de moda esta frase, pero no todos son iguales. Siempre hay que tener en cuenta tanto la concentración del mismo, muy importante, pero también el peso molecular. Y bueno, esta frase la he dicho porque es la molécula de elección, pero no lo decimos nosotros. Aquí tenéis una pequeña encuesta que se les pasó a los diferentes médicos de la SESOC, que es la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, y como veis, con un 98% de los tics, la molécula más seleccionada fue el ácido hialurónico, y aquí tenéis, digamos, las diferentes moléculas que van detrás y el orden de elección. Y bueno, llegamos, habiendo visto los colirios, habiendo visto la molécula, habiendo visto las diferentes propiedades que afectan a la hidratación, vamos a llegar a casi el último punto, que son los formatos, ¿vale? A estas alturas probablemente ya habréis visto que tenemos formatos unidosis, bueno, existen en el mercado formatos unidosis, multidosis con conservante y multidosis sin conservantes. Aquí os podéis preguntar, bueno, ¿y cuál cojo? ¿Cuál es mejor para mi paciente? ¿Cuál recomiendo? Yo le iba a poner el auricular. A ver, por favor. Vale, ya está ahí en silencio. Bueno, a estas alturas os podéis preguntar cuál es el... Pero yo me voy a poner los auriculares. A ver, ¿podéis poner el micrófono en silencio, por favor? Vale, gracias. Bueno, continúo. A estas alturas os podéis preguntar, oye, ¿cuál es el mejor formato para mi paciente, ¿no? Y en realidad, sinceramente, no es que haya un mejor formato. Al final, el mejor formato va a ser el que tu cliente quiera o tu paciente quiera. Porque la innovación, es verdad, la innovación real y más actual que tenemos ahora mismo en el mercado es el formato Aptar, multidosis sin conservantes, que tenéis en pantalla, pero al final cada cliente, cada paciente es un mundo y hay personas que están muy habituadas a usar un producto y ya le puedes decir que este es mejor, que no lo van a cambiar, ¿no? O a lo mejor hay personas mayores que están acostumbradas a usar un tipo de formato u otro y no van a cambiar, ¿no? Pero bueno, como decía, la innovación más actual y lo último en el mercado, ¿cuál es? Los formatos multidosis sin conservantes. ¿Y por qué es un formato muy novedoso y muy bueno? ¿Qué ventajas aporta? Os lo digo ahora. Principalmente, bueno, es multidosis, mucho más cómodo que llevar ahí todas las botellitas seguidas de unidosis y tiene una capacidad de hasta 300 gotas en solamente 10 mililitros. Y muy importante, a pesar de que no lleva conservantes, debido al sistema que utiliza, aguanta hasta 90 días abierto sin contaminarse. Esto es muy conveniente, ya que, como sabéis, las unidosis, pues ahora he puesto un día para poder hacer la comparativa, pero las unidosis realmente, desde que la abres, la usas, se debería tirar, ¿no? Y esto sabemos que por mucho que se lo repetimos a los pacientes una y otra vez, los pacientes son muy amigos de le pongo un film de plástico por encima, como me sobra líquido, lo meto en la nevera y lo volveré a utilizar, ¿no? Y después esto se acaba contaminando y el problema es aún mayor, ¿no? Entonces, por mucho que se diga y pongamos de nuestra parte, pues mejor tener más control directamente, no dándole la posibilidad de utilizar, de que se le contamine un producto. Entonces, hemos dicho, 300 lágrimas en 10 mililitros, es sin conservantes, aguanta hasta 90 días abierto, 3 meses. Es eco-friendly, como comentábamos al principio. Hay estudios que dicen que este formato multidosis, debido a la capacidad y a que dura tanto tiempo abierto, a la larga acaba consumiendo menos plástico que un unidosis o un multidosis con conservante. Y además es muy efectivo y fácil de utilizar. Y bueno, como comentábamos al principio, la tendencia es al alza. Cada vez más los usuarios, no en oftalmología, no en colirios, en todo, cada vez más vamos hacia un mundo sin conservantes y sin sustancias añadidas, ¿no? Y, como no puede ser de otra manera, pues en los colirios también ha llegado esta tendencia. Que como hemos visto al principio, aquí en Europa, que es donde tengo los datos, en la parte norte está cada vez más al alza, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, como todos sabemos, los conservantes acaban alterando la película lagrimal, ¿de acuerdo?
provocan molestias, provocan irritación, ¿no? Y si utilizas esto para evitar todo eso y te provoca incluso más irritación, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y aparte de que puedan producir molestias o irritación, hay personas que tienen una especial sensibilidad a los mismos. Entre ellos, sin ir más lejos, yo, que no puedo utilizar colirio con conservantes. Y también incluso, en casos más severos, puede llegar a generar incluso inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. ¿Qué formato recomendar? Pues siempre respetar lo que el cliente necesite, porque al final cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Pero la innovación más reciente y el formato que menos problemas va a dar, lo tenemos en pantalla. Sistema multidosis sin conservantes, ¿de acuerdo? Muy importante, ya que tiene una capacidad de 10 mililitros, muy interesante, para durar sin contaminarse hasta 3 meses. Y bueno, aquí os pongo un poco la gama Vizor, que aunque ya la mencioné en algunas diapos más arriba, no voy a entrar en detalle, ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, que aquí cada vez más, ¿vale? Estamos tendiendo hacia un mundo cada vez más especializado, ¿de acuerdo? Y solo quiero que os fijéis en 2 cosas. Ya no vale todo para todo, por tanto, como hemos dicho, de izquierda a derecha tenemos una lágrima para irritación y de la Acryfresh Moisture, que es nuestra lágrima más vendida para ojo seco ambiental, hacia la derecha tenemos todo el rango de ojo seco. Y es muy importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la sección de lubricante, no todas las fórmulas tienen los mismos componentes, sino que utilizamos una serie de componentes para adaptar el producto a una patología concreta. Y a nivel de osmolaridad y a nivel de viscosidad, veis, claramente me dan igual los números, pero quiero que veáis cómo estos valores van cambiando en función de si es para un tipo de patología u otra, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, en el mercado hay muchísimos competidores, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo hace muy bien, ¿vale? Pero en Avizor al final queremos distinguirnos y ser diferentes, queremos centrarnos en hacer cosas muy bien y muy diferentes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nuestras fórmulas llevan? ¿Qué esencia tienen? Pues bueno, como ya hemos comentado, estas 6 propiedades. Origen natural, ¿vale? Principalmente vapor, en este caso moisture, ácido y hialurónico. Sinergia molecular. Al final en Avizor somos expertos en salud ocular, en colirios, aunque esto se lo reservamos a los chicos de investigación y desarrollo. Y bueno, sabemos que hay moléculas que funcionan muy bien por separado y están siempre trabajando con ellas para intentar conseguir lo máximo de nuestros productos y conseguir ese efecto de potenciación entre unas fórmulas y otras. Lo que hemos visto en la diapo anterior. En función de la patología que tenemos, utilizamos unas moléculas u otras para conseguir más efecto en función de si es irritación o ojo seco. Alto peso molecular. Esto obviamente va por el ácido hialurónico. Simplemente a nivel de recordatorio, a mayor alto peso molecular o calidad, mayor capacidad de hidratación. Siguiente punto, ya lo hemos visto. Utilizamos solamente propiedades adaptadas a cada grado de patología. Ya no vale todo para todo como antiguamente, sino que al final la ciencia va avanzando y cada vez se puede, digamos, crear productos más específicos y mejores. Cada vez la tendencia en Avizor es crear productos sin conservantes y, bueno, por mencionarlo, todos nuestros productos son compatibles con todo tipo de lentes de contacto, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y bueno, llegamos a la última parte de la presentación, que como no podía ser de otra manera, tenemos el Acryfresh Moisture. Os voy a hablar un poco de ella, aunque debido al flujo que he ido utilizando durante la presentación, prácticamente todo lo hemos comentado ya, ¿vale? Este producto es nuestra lágrima más vendida, ¿de acuerdo? Tiene muy buen mercado, es muy bien recibida y gusta muchísimo. Tiene 3 formatos, tanto en multidosis con conservante como multidosis sin conservante y unidosis. ¿Por qué tenemos los 3? Pues muy sencillo. Al final, como ya hemos dicho, hay que tender siempre un poco a la preferencia del cliente. Y tenemos los 2 multidosis, ¿por qué? Pues porque el multidosis con conservante, que puede ser un poquito contrario a lo que hemos dicho, el multidosis con conservante es recomendado para aquellas personas que saben que no les va a dar ningún tipo de reacción el conservante y, muy importante, van a utilizar la lágrima muy poco en el tiempo, muy poquito. ¿Qué pasa? Que si es una persona que va a utilizar la lágrima pues de forma más recurrente en el tiempo, claro, este conservante puede acabar haciendo daño, como es lógico, como ya hemos comentado. Es para ello que tenemos o el formato unidosis o el formato multidosis sin conservante, ¿de acuerdo? Aportando este beneficio, este último, de estar hasta 3 meses abierto sin contaminarse.
Y como ya hemos dicho, ojo seco, ambiental u ocasional. Perdón, especialmente generado por multitud de factores que ya hemos visto, a los que todos estamos expuestos y, por decir algunos, lentes de contacto, dispositivos digitales, contaminación de las ciudades, mascarilla, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Muy importante debido a que utilizamos ácido hialurónico, es una fórmula de calidad y esta molécula es muy especial por dos motivos: alto poder humectante y propiedades bioadhesivas, ¿vale? Y como ya hemos dicho, todo el mundo lo puede utilizar, ya que es una fórmula que es muy similar a la lágrima humana, tanto en niveles de isotonicidad como en niveles de viscosidad. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a empezar el turno de preguntas, dudas. Si tenéis cualquier preocupación, me decís. Y bueno, no os preocupéis si queda algo pendiente, ya que vais a tener mi contacto. Lo tenéis también al principio de la presentación. Me podéis contactar tanto por mail como por LinkedIn. Y nada, lo que os haga falta, me decís. Mi recomendación es que los productos, este tipo de colirios, los probéis. Yo, en cuanto entré en Avizor, la primera y segunda semana fue lo que hice, porque os va a ayudar aún más a poneros en los zapatos, como dicen los ingleses, ¿no? de vuestro cliente y transmitirle, explicarle mejor lo que va a sentir cuando se administre esta fórmula. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. La verdad que muy completo y qué bueno que ya esté en Uruguay la Crifresh en 10 ml con la multidosis sin conservante, ¿no? Que es un producto que en Latinoamérica se pide mucho porque se prefiere en general en Latinoamérica el bote, ¿no? A diferencia de las unidosis. No sé si habrá alguna pregunta por ahí. Mica, ¿querés agregar algo? O alguien del equipo de Altavista. Si quieren hacer la pregunta por chat o directamente hablan por micrófono. Bien, gracias, Agus. Gracias, Jesús, antes que nada, por todo esto que elaboraron en exclusiva para nosotros, para todos los contactólogos y contactólogas que están acá. Simplemente aclararles un par de cosas que me anoté durante la presentación. Una es que estamos felices de poder incorporar y agrandar el portafolio de productos de Avizor en Altavista, porque Avizor es un laboratorio que responde realmente a las necesidades del mercado y que nos pone estos productos al alcance de la mano de venta libre en óptica, que en otros lugares no pasa. Esto para nosotros es fundamental y tenerlo acá en Uruguay, en algunos casos en exclusiva en la región, es muy importante. Los que estuvieron en el último evento presencial que hicimos con Avizor, acá en Altavista, en julio de 2019, con Marcela Soria y de la mano también de Cosmovisión como invitados, ya escucharon hablar de los productos nuevos de la Crifresh, de OcuDry, y desde entonces estamos luchando con trabas burocráticas del Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay para poder incorporarlos. Ha sido un proceso largo, van a venir más productos seguramente, solo que tenemos que tener un poco de paciencia, porque sobre todo en este momento donde las oficinas tampoco están trabajando de manera presencial, se nos aplaza durante el 2020, ya nos pasó, y en lo que va del 2021 viene de la misma manera. Pero bueno, con lo que podemos contar estamos felices y les agradecemos muchísimo también a ustedes el apoyo y haber llegado hasta acá y tener los productos, que la verdad que es un privilegio para la región, es un privilegio poder contar con estos productos que responden, como les digo, a una necesidad del mercado actual. Había una consulta ahí que era acerca del formato de 15 ml con conservantes, iba a seguir estando. Nosotros sí lo seguimos manteniendo, el formato con conservantes, y bueno, la idea de Avizor es que no descatalogar ningún producto y bueno, y menos en Latinoamérica o en Uruguay, donde llevamos menos años aún. Así que tenemos formatos, los formatos tradicionales, y vamos lanzando los nuevos, como decía Micaela, de acuerdo a lo que nos va dejando las entidades de salud de cada país. En este caso en Uruguay, que bueno, nos quedan algunas cositas pendientes, pero bueno, esperamos solucionarlo en los próximos meses. Eso es. No, y al final, como he comentado, siempre va a depender, la tendencia es una, pero al final el tipo de usuario que prefiere un producto u otro siempre va a estar ahí. Entonces todos los productos continúan, solo que al final pues cada uno va a tener su preocupación particular. Ya está. Exacto. Bueno, pues si no tenemos ninguna consulta, no sé si quieres agregar algo, Mica, pero bueno, cualquier cosa consultan a la gente de Altavista, al equipo de Altavista por cualquier duda, ¿no?
Exacto, más allá de los comentarios que puedan haber acá en el chat, sepan que tanto a Arantxa como a mí nos pueden hacer sus consultas particulares a través de nuestro celular, a través de WhatsApp, como nos manejamos siempre, y les vamos a compartir a todos los que no pudieron estar y a los que estuvieron también para que les quede como respaldo la grabación de este webinar que fue riquísimo, para que lo tengan y que no se pierdan nada. Así es. En el canal de YouTube de Avisor seguro va a estar todo. Bueno, les mando un abrazo a todos y gracias por estar. Muchas gracias, Jesús y Mica. Igualmente, hasta ahora, buen día. Chao, chao, buen día.